Exactamente lo mismo. Hay un llamado general. Lo vimos en Juan 3. A quien crea va a tener vida eterna. Lo mismo pasó. Quien quiera regresar, venga. Pero la gente decidió quedarse cautiva. ¿Qué dice Juan igualmente? La gente prefirió las tinieblas. ¿Quiénes regresaron a la tierra? Aquí lo dice. Aquellos a quienes Dios despertó su espíritu. ¿Quiénes nacemos de nuevo? Aquellos a quienes Dios nos bautiza en agua y en espíritu. En agua del Espíritu Santo, no en agua bautismal. ¿De acuerdo? Es lo mismo, siempre pasó así. Si dependiera de nosotros ir a Dios, todos estaríamos perdidos. Todos terminaríamos en el infierno. Hay que tener mucho cuidado porque hay quienes buscan hacer más asequible la elección. Pareciera que buscan como que Dios, defender a Dios y decir, es que bueno, mira, lo que sucede no es que Dios lo haya decretado. Él ya sabía de antemano quiénes iban a creer y quiénes no iban a creer. Sí lo sabía, pero porque Él mismo lo decretó. ¿Quiénes iban a creer? ¿En quiénes iba a despertar el Espíritu para ir a Él? Y debemos de reflexionar si cuando nosotros cuestionamos en nuestro corazón esta doctrina de la elección y esta doctrina de la predestinación, si lo que nosotros realmente en el fondo de nuestro corazón lo que está pasando es que nos falta confianza en Dios de que Él es realmente bueno. Porque muchas veces vemos la soberanía, vemos la justicia de Dios y nos parecen duras. Pero se nos olvida que Dios siempre actúa en un equilibrio total de todos sus atributos. Cuando ejerce su justicia, cuando ejerce misericordia, cuando ejerce cada acto, lo está haciendo en pleno equilibrio. El decreto eterno de Dios es en pleno equilibrio de todos sus atributos. Su bondad y su amor están presentes. Muchas veces es nuestro corazón orgulloso que quiere despreciar esa bondad de Dios. Y quiere decir, no, yo lo elegí. No, no es cierto. Es Dios actuando. Dios nos salva y la razón por la que lo hace es por amor. Y nunca porque lo merezcamos. Ahora, hay que tener muy en cuenta una cosa. Hoy en día se confunde el amor de Dios y lo confunden con una tolerancia al pecado. Y no es tal. Incluso algunos venimos de una secta en donde se nos decía que valemos tanto como la cruz de Cristo. Y no es cierto. Más bien fue el pecado tan grave y tan intolerante Dios al pecado que tuvo que matar a su propio Hijo para seguir siendo justo. ¿Queda claro? ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con quien no es salvo? ¿Está siendo Dios injusto con quien no es salvo? La realidad es que quien no es salvo se rehúsa a creer. Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay un rechazo a Dios. Después de que viene y Jesucristo anuncia que Él iba a dar su vida justamente para que quien creyera tuviera vida, ¿qué es lo que inmediatamente dice Cristo? Pero la gente no quiere. Desprecian esa luz que vino. Despreciamos la única salida que Dios nos da, que es únicamente creer, la despreciamos. ¿Por qué? Porque preferimos las tinieblas. ¿Y quién cree? ¿Dios?
No, el que cree es el hombre. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es un actuar activo. No es nada más la ausencia de fe o la ausencia de creer. Aquí la palabra es clara. Se rehúsa a creer. No queremos creer. Dijo Jesucristo, el reproche que le dijo a los judíos es, en mí tendrían vida eterna, pero no queréis. No queremos. Esa es la condición. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Exactamente. Juan 12, 44, 48. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Hasta ahí le dejamos. ¿Qué es lo que sucede? Hay quien dice, sobre todo para muchos que predicamos sana doctrina, que buscamos poner reflexiones acerca de versículos bíblicos, ¿qué es lo que generalmente dicen? No, es que no debes de juzgar porque Jesús no vino a juzgar, vino a salvar. Sí es cierto, pero ¿por qué? Porque ya el mundo estaba condenado. Él no vino a condenar, pero la palabra es la que condena. Justo por eso nosotros debemos de empezar siempre a predicar, no diciendo Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, Dios es justo y esta es su ley y este es el estándar que tiene para su ley. ¿No crees? ¿No lo cumples? Cuidado, porque te vas a enfrentar con un Dios santo que no tolera el pecado. Ya estamos condenados. ¿Por qué? Por el pecado que hay en nosotros. Nuevamente, ¿quién tiene la responsabilidad? Es el hombre. El hombre es el que tiene la responsabilidad de creer. Lo vimos aquí, versículos 47 y 48. Yo no le juzgo porque no he venido a juzgar. Versículo 48. La palabra que he hablado, ella le juzgará. Es la palabra. Ya estábamos condenados. Sin Cristo la condenación ya estaba. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No es que Dios nos predestine a morir en nuestros pecados. Son nuestros pecados los que nos llevan a la condenación. Y como lo veíamos, ¿te acuerdas el estudio pasado? No hay excusa. Nadie la tiene. Está Dios manifestado, pero el hombre lo rechaza. Prefieren un ídolo que les permita un par de ritos y con eso pretender que son salvos, en lugar de realmente una rendición a su Hijo. El único remedio que nos da Dios, el hombre lo rechaza. Juan 16:9. Desde el 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Se acuerdan que vimos y hablamos de que en el infierno hay diversos grados de pecado, de castigo? ¿Por qué? Porque son los pecados los que nos llevan a la condenación. El espíritu redarguye de pecado, pero el hombre rechaza, se rehúsa a someterse al señorío de Cristo. No le falta convicción, no es una falta de convicción, no es una falta de información. ¿A cuántos no hemos predicado y te dicen, sí, ya sé, me voy a ir al infierno, no me importa?
Lo saben, hay mucha gente que lo sabe, pero en su soberbia rechaza a Dios. Se rehúsan a reconocer a Cristo como Él es. Muchos dicen, es que es un gran maestro, es que fue un gran sabio, un pensador. Pero cuando les hablas de Él, que es Dios, lo rechazan. ¿Se acuerdan de los gadarenos? ¿Qué es lo que sucede? Ven la fuerza con la que limpia, con la que libera a los demonios, y ¿qué es lo que llegan a decirle al pueblo? Vete de aquí. Porque al hombre le es mucho más fácil tener un Dios entrecomillado o con minúscula. Mira, te ofrezco estos centavitos y ya, y libérame de la cárcel. Pero someterse al señorío de Dios, someterse a Cristo como Señor, eso no nos agrada. No nos agrada. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios ha sido paciente, ya veremos la paciencia como un atributo, si Dios quiere, como un atributo de Dios, pero Dios ha sido paciente. Y si no, mis hermanos, quienes ya conocemos de Cristo, ¿cuán paciente no ha sido con nosotros? ¿Cuántas veces al rato oro? Pero Dios es paciente. Y fíjense, ¿qué es lo que ordena? Manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. No es una opción. No es mi cultura la que me define si me voy a arrepentir si me he de arrepentir o no. Es el mandato del Dios creador de todo, quien manda a todo hombre en todo lugar a arrepentirse. Sí. Sin embargo, este mandato es paradójico, porque la propia Biblia, atendiendo a la soberanía de Dios, nos explica en la segunda de Timoteo 2:26 que con mansedumbre se arrepientan por si quizá Dios les conceda arrepentirse. Que conozcan la verdad, se arrepientan y escapen del lazo del diablo que se encuentran sujetos a voluntad de Él. Es correcto. Entonces, es un don, nunca deja de ser un don. Es un don. Y aunque nos manda a arrepentirnos, nosotros por nosotros mismos no podemos arrepentirnos. Entonces tenemos que clamar a Dios para que en su gracia nos ayude a llegar al arrepentimiento. Ahí vamos. Y, bueno, no, adelante, sí. Entonces, la Biblia explica que aquellos que finalmente les va a llegar el llamamiento eficaz, no pueden dejar de arrepentirse, y que Cristo no va a rechazar a ninguno que Él venga. Que a Él venga. Es correcto. Pero el hombre está luchando continuamente entre su voluntad y la voluntad de Dios. Claro. Pero si nosotros nos salvamos por la gracia de Dios. Y si nos condenamos, es por nuestra responsabilidad. Exacto. Y ese es el punto, y es lo importante entenderlo. Porque muchas veces el debate que viene, sobre todo cuando nos confrontamos ante esta doctrina de la soberanía de Dios y que Dios sigue siendo soberano en la salvación, muchas veces nos cuestionamos y decimos, pero ¿por qué condena Dios al mundo si no se puede salvar sin Él? Pero la Biblia presenta esa moneda que tiene, es la misma moneda y son las dos caras, soberanía y responsabilidad. Y no queda ninguna, o sea, son dos realidades que coexisten. Como lo veíamos, lo platicábamos la vez pasada, que decía Espurio, ¿no? O sea, ¿cómo reconciliamos la responsabilidad con la soberanía? Bueno, yo no reconcilio a los amigos, porque no están peleadas. Lo que pasa es que tenemos un entendimiento muy llano, muy limitado de cómo opera. Pero lo cierto es que ahí está. Y como veíamos en Romanos 6, acá, ¿por qué va a juzgar Dios? Él lo hace justamente. Él no comete ninguna injusticia.
Finalmente el hombre es responsable. Lo veíamos.